Dios los bendiga, ¿cómo están? Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga, Bendiciones, pastor. pastor. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo les va, mi hermano? Bienvenidos todos. Recién llegando a casita yo. Bien, bueno, ya estamos cerca, nomás esperemos unos minutitos, unos 2 minutitos más. Mientras tanto, váyanme diciendo de aquí de la lista quiénes más están. Em, Hoy estamos noviembre 23. Mi hermana Esther, si se encuentra. Carlos. Carlos tengo Luisa presente. Y ya, gracias, mi hermano. Eso me ayuda mucho. Amén. ¿Quién más está? Mi hermano Byron también está. Vicente, pastor. Muy bien. Está la hermana Graciela. Sí, Graciela. Graciela no está, solo estoy Carlos tengo Luisa. Solo hermano Carlos. Ok. Sí, por favor, pastor. Ya listo, mi hermano. Gracias. Muy bien. Esperemos entonces unos 2 minutitos para que se puedan reunir los hermanos y arrancamos con todo. Más bien, sigamos alistando todo lo que necesitamos para hoy. Sigamos alistando un cuadernito, las hojas, todo lo que, todo lo que sea necesario para Tara también está. Un minutito más, damos de chance y comenzamos. Si pueden, traigan un agüita, un vaso de agua o algo que vayan a necesitar para tomar durante la clase. Se acaban de unir hermano Miguel y Nancy. Hermano Miguel, vaya diciendo presente. Bendiciones, pastor. Presente aquí como Eso. todos los domingos, pastor. Muy bien, hermano. Qué bueno. Sí, no me di cuenta. Ah, Amén, gloria a Dios, pastor. Landa también ya se encuentra. A ver. Diga presente, hijo. mm, Mi pastor Fausto López y Lady Solórzano presente. Dios le bendiga, pastor. Eso, muchas gracias. Gracias por decirme los que ya van ingresando. Eso nos ayuda bastante. Pastor, bendiciones. Yolanda Males y Juan Carlos Topón estamos aquí. Lo que pasa es que estamos llegando, estamos conduciendo nada más, pero ya llegamos en unos minutitos a la casa. Ok, es Giancarlos Márez. No, Giancarlo no, Juan Carlos y Yolanda Males. Ok, acá arriba, ya listo. Ok, ya está. Hermano Miguel, no lo encuentro en la lista. Si usted se ve rápidamente, dígame en qué celda está. 14, 15, En la 12. 12, pastor. en la 12. Ok, gracias. Muy bien. Y esto lo ves. Nancy, hermana Nancy, ¿en dónde está? La 14. 14, gracias. Muy bien, hermano. Ok, bueno, vamos esperando que ya poco a poco se vayan reuniendo todos. Bueno, vamos a ir comenzando, hermanos. Ya tenemos
Vamos a ir comenzando en esta tarde, así que les invito a que empecemos este tiempo con una palabra de oración. Gracias porque ustedes se conectan a tiempo. Es bueno siempre conectarnos a tiempo. Si pueden unos 5 minutitos antes ya estar listos, conectados, es mucho mejor. Pero oremos, acompáñenme. Bendito Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, para poder reunirnos en este lugar, para poder estar aprendiendo juntos de su palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad grande que tenemos de poder prepararnos, Señor, de aprender de su palabra, aprender acerca del pacto, que es el tema de hoy, Señor. Le pido, Padre Celestial, que nos dé sabiduría, que nos dé el entendimiento, Señor, para poder comprender el mensaje que usted tiene para nosotros en esta tarde, Señor. Porque siempre usted trata con nosotros, siempre usted nos enseña, nos moldea, nos corrige, Señor, nos abraza, nos conforta, nos anima, Señor. Es lo que hace su palabra por excelencia. Le pedimos que eso haga usted con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir comenzando en esta tarde. Ya, los hermanos que no entraron a tiempo al final, por favor, no se vaya sin registrar su asistencia. Sí, recuerden que la asistencia es muy importante. Y no se vaya sin registrar su asistencia al final, ¿no? Ok, vamos a ir comenzando entonces en esta tarde. Quisiera comenzar en este tiempo abriendo la palabra del Señor en Éxodo capítulo 19, el verso 4, 5 y 6. ¿Sí? 4, 5 y 6. Entonces vamos a buscar Éxodo 19, 4, 5 y 6. Si alguien lo encuentra rápidamente, puede dar lectura de sus 3 versículos. Amén, pastor. Dice así, Éxodo 19, del 4 al 6. Sí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Gracias, mi hermano, por la lectura. Excelente. Este pasaje, si nos pudimos dar cuenta, pone al pacto en el centro de todo, ¿no? Y justo está en el centro de estos 3 versículos, justamente ahí, como coincidencia también. Pero pone este pasaje en el centro de la relación que tiene Dios con Israel. Justo en el centro está el pacto. Qué interesante, qué importante. Así que hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que estamos llevando acerca del Antiguo Testamento. Am, Vamos a tener algunos pactos, vamos a ir analizando del Antiguo Testamento, como el pacto que hizo el Señor con Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto mosaico, que es el pacto en el monte Sinaí, y también vamos a analizar un poco, estudiar un poco el nuevo pacto, este pacto que se habla en Jeremías, que tendrá un alcance mesiánico hasta los tiempos de Jesús. Así que vamos a fijar algunos objetivos para la clase. Primeramente, comprender lo que es un pacto, ¿sí? Cómo se expresó en cada una de estas etapas, ¿no? Porque no todos los pactos son iguales, no tienen los mismos componentes, no tienen las mismas características, no tienen el mismo fin, pero esto vamos a ir estudiando hoy día. Y también una aplicación práctica de qué nos enseña para la vida cristiana, para la vida de la iglesia, para el día a día, para hoy. ¿Qué nos enseña esta enseñanza de pacto? ¿Qué nos deja para el día a día, para el hoy? Así que pregunto, ¿estamos listos para arrancar esta tarde? Sí. Amén, pastor. Amén. 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 Gracias.
vamos a continuar. Hablemos un poco entonces acerca de este tema interesante, ¿qué es un pacto? Vamos a definir lo que es un pacto. Vamos a ir definiendo lo que es un pacto. Bueno, como Dines lo define ahí en el artículo que ustedes van a leer esta semana, él lo define de esa manera, como una promesa solemne sellada por juramento o una acción simbólica. Él lo define de esa manera. Y mientras él va definiendo esta idea del pacto, les sugiero que vayan tomando notas porque al final haremos una actividad en grupos, en 3 grupos. Él subraya 3 rasgos importantes. Primero, que todo pacto tiene una iniciativa divina, ¿sí? Todo pacto tiene una iniciativa divina. Es decir, el Señor es el que toma la iniciativa al momento de hacer pacto con el pueblo, ¿cierto? En segundo lugar, otra característica, otro rasgo que encontró es que la promesa suele siempre acompañarse con una señal. Siempre la promesa va acompañada de una señal. Eh, y la tercera es que el pacto ancla acontecimientos históricos, es decir, tiene que ver con lo que ha pasado antes en la relación de estos dos personas o entidades que están haciendo el pacto. Vamos a poner como un ejemplo. La promesa podría ser, o la señal de la promesa visible podría ser, hablemos del pacto con Noé, tenemos el arca, que es algo visible, el arco iris, perdón, que es algo visible, ¿no es cierto? Pero este pacto ancla acontecimientos históricos. ¿Qué sucedió antes de que el Señor haga ese pacto con Noé, por ejemplo? Así que vamos a ir desarrollando todo esto, pero recuerden siempre estos 3 elementos que están ahí mencionados, ¿no? Am, Siempre hay una iniciativa divina, siempre la promesa viene acompañada de una señal y siempre tiene un vínculo histórico, siempre hay algo que ancla, siempre hay algo que sucede antes y después de que se ha celebrado el pacto, en cualquier pacto que estemos hablando. Ahora, es importante también que podamos diferenciar entre un pacto y un contrato de negocios, porque no es lo mismo tener un contrato de negocios donde 2 personas o 2 empresas en igualdad de condiciones ponen sus términos, ¿cierto? Sus condiciones. Acá es algo diferente, acá sucede algo muy distinto. Acá el pacto es una respuesta a Dios. Dios es el quien pone los términos, Él es quien pone sus condiciones y el ser humano decide recibir, acatarlos, acoger esas condiciones y esos términos que Dios ha puesto. Así que no es lo mismo de un contrato de negocios. El pacto es algo muy diferente porque es Dios quien pone los términos y condiciones de esto. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué les ha parecido? Espero que estén tomando sus notitas, ¿no? Am, Tomen sus notas y al Amén. final recuerde que vamos a tener una actividad. Bueno, vamos a avanzar un poco hacia los antecedentes culturales y la forma del tratado. Vemos un poquito el autor aquí para entender este lenguaje bíblico. Daniel recurre a un estudioso que su apellido es Medenhall, ¿cierto? Esto lo van a leer ustedes también esta semana, que él hace un estudio acerca de los tratados hititas, que era un pueblo vecino de la nación de Israel, del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y encontraron 6 características o 6 rasgos concretos que estos tratados hititas tenían y que de alguna manera se pueden identificar, algunos de ellos, dentro del pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Así que recuerde, este estudioso se dedica a estudiar los tratados hititas, era un pueblo vecino de Israel, ¿no es cierto? Para encontrar si hay similitudes
entre estos tratados, ¿no? Entre estos tratados hititas y el pacto que Dios hace con Israel. Veamos unas 6 características que se encontraron ahí. Primero, hay un preámbulo, ¿cierto? En estos tratados hititas se encontró que había un preámbulo, es decir, ¿quién está hablando? ¿Cierto? ¿Cuál es la persona que está hablando o haciendo ese pacto? En segundo lugar, hay un prólogo histórico, es decir, ¿cuáles son los beneficios que en el pasado esta nación grande, ¿no es cierto?, la que está ayudando o la que está haciendo pacto con, van a encontrar en el libro el término vasallos, ¿no es cierto?, es personas que quieren unirse o al mantener un pacto con esta nación más grande. A ellos se les llama vasallos, ¿cierto? Son gente que era leal a ese pueblo más grande. Entonces, hay esto, repitamos, hay un preámbulo, es decir, quien habla, hay un prólogo histórico, cuáles son los beneficios que en el pasado recibieron de esa nación más grande. En tercer lugar, hay estipulaciones, es decir, obligaciones, se delimitan ahí. ¿Cuáles van a ser las obligaciones que tiene tal pueblo y cuáles son las obligaciones que tiene el pueblo que está acogiendo ese tratado? En cuarto lugar, hay un depósito público y lecturas periódicas. Es decir, esos términos y condiciones que se escribieron van a tener que ser periódicamente leídos para que el pueblo no olvide lo que habían acordado entre las dos naciones. ¿No es cierto? Número 5, invocación de testigos divinos. Se dieron cuenta de que estos pueblos también tenían eso. Ellos invocaban a dioses como montañas, como piedras, rocas, pero también a los dioses que ellos tenían, porque ellos tenían varios dioses, ¿no? Entonces, siempre era parte de un tratado dentro del este pueblo vecino de los hititas. Era un tratado, una parte importante del tratado, hacer que esto hubiera testigos, testigos divinos, ¿no? Y finalmente, bendiciones y maldiciones. En el caso de que todo vaya bien, habrá bendiciones para el pueblo vasallo, para el pueblo que está uniéndose. Y en el caso de desobedecer, pues vendrán las maldiciones, ¿no es cierto? Ahora, todos estos 6 elementos de una o de otra forma se encuentran en los pactos y de eso se va a tratar la tarea que van a hacer al final, a encontrar estos componentes de un pacto, ¿no es cierto? Pero hay una grande diferencia aquí de lo que hacía el pueblo hitita y lo que hace el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, a diferencia de los hititas, el pueblo de Israel lo que hace es un pacto con el Señor, o mejor dicho, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, lo que cambia completamente la dinámica. No es con otro pueblo humano, no es con otra persona, sino directamente con Jehová, con el Dios de los ejércitos. ¿Qué le parece? Así que tener en cuenta estas seis estipulaciones o estos 6 componentes que se podrían encontrar en un tratado hitita y que muchos de ellos están dentro um, de los pactos que el Señor hace con el pueblo de Israel. Hermanos, hasta aquí de pronto quisieran preguntar algo ustedes o agregar algo. Pastor, bendiciones. Una pregunta tengo yo. ¿Esto solamente lo hacían los hititas o en algún otro pueblo? Bueno, lo que nos dice el texto es los hititas. Entonces, creo que era algo común. Es como hoy día, casi todos los tratados que tenemos casi son muy similares. Cambian algunos términos, algunas cosas, pero casi son similares a nivel de todas las provincias o de todos los países. Por ejemplo, en Latinoamérica casi manejan una misma retórica. Entonces me imagino que debe ser algo muy parecido. Sin embargo, el autor realza o toma como ejemplo a los hititas. Un ejemplo muy puntual ahí. Ujú. Amén. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Entremos ahora sí
a hablar acerca del pacto con Noé. Ajá. Y este pacto con Noé está en Génesis capítulo 6 al 9. Ustedes lo pueden encontrar. Génesis, estos capítulos, tres capítulos, del 6 hasta el 9, cuatro capítulos, ¿no? Dios promete no volver a destruir la tierra por agua y pone el arco iris como señal. Entonces, aquí tenemos uno de los tratados, uno de los pactos que Dios hace con Noé, ¿no es cierto? Y aquí el autor, que es Dyrness, subraya que este pacto es totalmente universal, es decir, no se impone ninguna condición al ser humano y abarca para todos. Todos los seres humanos de la tierra serán beneficiarios de este pacto. Es como que nosotros, vamos a decir que por el hecho de que nosotros seamos ciudadanos ecuatorianos, estamos amparados bajo una ley especial, ¿no es cierto? Solamente por el hecho de ser ciudadanos ecuatorianos. Asimismo, por el hecho de ser seres humanos, criaturas vivientes, ¿no es cierto? Creadas por el Señor, y ya somos beneficiarios de este pacto que el Señor prometió. Y tenemos aquí una señal que es el arco iris, ¿no es cierto? Válido para todas las generaciones. Ahora, dentro de este pacto podemos encontrar una lección teológica o pastoral, podríamos decir también. ¿Y cuál es esa? Es la prioridad de la gracia divina. El Señor en su infinita misericordia no tenía que hacerlo, no estaba en obligación de hacerlo, pero Dios sencillamente muestra su gracia. Dice, no voy a destruir a la tierra con agua una vez más. ¿Sí? Y pone el arco iris como una señal de ese pacto que tiene Dios con Noé y con la humanidad, con toda su creación, ¿no? Así que esa es la manera en cómo los pactos van apareciendo, cómo se van estudiando. Bien, pasemos al pacto con Abraham, que es el segundo pacto que tenemos también en nuestro librito que vamos a estudiar esta semana. El pacto con Abraham se encuentra en Génesis 15 y Génesis 17. Muestra el pacto abrahámico donde vemos a Dios prometiendo a Abraham, ¿no es cierto? Le promete tierra, le promete una multitud de descendientes, ¿no es cierto? Y por último les promete que él sería su Dios, ¿sí? Ellos no tendrían que buscar a nadie más, sino que Dios sería su Dios en este pacto. Ahora, Diners destaca la ceremonia solemne y la fiesta física. ¿Cuál es esa señal física que tenían que cumplir ellos? Era la circuncisión. Todos los hombres, ¿no es cierto?, que nacieran, que pertenecieran a la tribu, ¿no es cierto?, al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, en ese tiempo necesitaban la circuncisión. Esto como señal de pertenecer, de pertenencia a la comunidad del Señor, como señal de pertenencia o como un recordatorio de que ellos pertenecen al Señor. Ahora, es como ponerle, no sé, todos los partidos, todos los equipos de fútbol, por ejemplo, tienen una insignia o tienen un uniforme que los distingue, ¿no es cierto?, unos de otros. Asimismo sucedía en aquel entonces, ¿cierto? Eso era la marca. Sin embargo, esa marca solo exteriorizaba lo que ya estaba pasando dentro de ellos, lo que ya eran. Solamente hacía exterior lo que ya eran ellos. Ellos eran pueblo de Dios, ¿no es cierto? Eran parte del pueblo de Dios. Entonces, ellos por medio de esta señal estaban evidenciando que eran parte de ese pueblo y que tenían un pacto con Jehová. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí entre el Noé y el pacto con Abraham? Diríamos que el pacto que hace Dios son, se puede decir, una orden de Dios y nosotros tenemos que cumplir, ¿no? O sea, como decía anteriormente, o sea, no hay acuerdo entre dos,
dos personas, como veíamos, un pacto normal que se hace, sino Dios pone las condiciones y si nosotros cumplimos, todo nos va bien. Claro, a diferencia de un tratado normal de negocios, por ejemplo, decíamos, ¿no? Siempre el Señor en su infinita misericordia, Él es el que pone las condiciones, el que pone los lineamientos para que el ser humano, y Dios nunca va a buscar el mal para sus hijos, Dios nunca está buscando el mal para sus criaturas, sino Él está Había una buscando guía. siempre el bien, exacto. Entonces, Amén. y siempre somos a veces nosotros los que nos tratamos de desviar y ahí sufrimos las consecuencias, ¿no? Pero sí, exactamente. Dios es el que pone esos lineamientos, es Dios quien toma la iniciativa mismo, porque nosotros como seres humanos, en todo lo pequeños que somos, en todo lo limitados que somos, no estamos en condiciones para ponernos a hacer pacto con Dios, que es nuestro creador, nuestro salvador, por ejemplo, hoy en día, si lo reconocemos así. Entonces, no estamos en ninguna condición para ponernos frente a Dios y decirle, bueno, vengo a hacer un pacto contigo. Imposible. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, hace pacto con nosotros, siempre mostrando su gracia para nosotros, siempre buscando el bien para nosotros. Avancemos con el pacto mosaico o el pacto del Sinaí, se le conoce también. Aquí este pacto del Sinaí combina la promesa previa, es decir, lo que ya había prometido. Miren que todos estos pactos son como que va acumulando algo más, es decir, recibe lo anterior, pero acumula algo más, ¿no es cierto? Siempre se muestra algo más. Muestra las promesas que ya había hecho anteriormente, ¿no es cierto?, a Abraham, y la suma, ¿no es cierto? Hay también aquí en este pacto mosaico, ¿no es cierto? Hay las leyes apodípticas y las leyes causísticas. ah, que, ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir qué son las leyes apodípticas y las leyes casuísticas? De pronto, ¿se acuerdan de la clase anterior cuando hablábamos ah, de este tema? ¿De pronto alguien tiene conocimiento qué son estas apodípticas y casuísticas? Ni idea. Muy bien. Tome nota. Las leyes apodísticas, en su definición, son leyes formuladas de manera directa e incondicional. Sí, o sea, es como vamos a decir los 10 mandamientos. No depende de ninguna situación específica. Sencillamente Dios dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? O sea, no depende de si estoy aquí o si estoy allá o en qué tiempo estoy. El Señor lo pone para que todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, sea cumplida esa ley. Por eso se llaman apodípticas, ¿no es cierto? Y ya irán acordándose, ¿no? Leyes apodípticas no dependen de ninguna condición, son incondicionales. Sencillamente el Señor dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, ¿no es cierto? Etcétera. Si queremos tomar como ejemplo los 10 mandamientos. Y ya. Pero sin embargo, las leyes casuísticas son leyes que se aplican en casos concretos y siempre tienen condiciones específicas. Por ejemplo, vamos a encontrar una que dice, si alguien deja su buey suelto y este hiere a otro buey, deberá pagar, ¿no es cierto? O si alguien roba, tendrá que devolver cuatro veces más, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con estos ejemplos, así. Entonces, dependen de una situación específica, ¿no es cierto? Son leyes que se aplican en casos concretos. Esos son casuísticas, leyes casuísticas. En específicas situaciones podemos encontrar esto. Así que, hablando nuevamente, volviendo al pacto mosaico, el autor del artículo compara esto con la estructura de un tratado internacional. Se recuerda la liberación, ahí hay un prólogo histórico, acuérdense que el Señor le sacó de la esclavitud de Egipto,
¿no es cierto? Hay un prólogo histórico, qué cosas se hizo, ¿no es cierto? Antes. Am, Se dan estipulaciones, es decir, el Señor pone la ley, las tablas de los 10 mandamientos y se depositan en el arca, donde hay el arca del pacto. Ahí están guardadas, ¿no es cierto?, las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, tenemos ahí, si queremos ir comparando con los 6 elementos que habíamos mencionado anteriormente, para compararlos con los tratados de los hititas, ahí se cumplen 3 de estos elementos. ¿Cuáles son? El prólogo histórico, ¿no es cierto? La ley y también el depósito en público. Reposa estas tablas que fueron escritas en tablas de piedra, reposan en el arca del pacto. Ok, la ley no es la causa de esta elección, sino que la ley indica al pueblo cómo debe agradar a Dios, cómo debe vivir para que el carácter de Dios sea reflejado en ellos como nación. Entonces, ese es el objetivo de la ley. A veces sí, sí nosotros tenemos como una idea un poco errónea. A veces decíamos, no, es que ellos tenían que cumplir la ley para ser hijos de Dios o para ser pueblo de Dios. Es al revés. Ellos cumplían la ley porque ellos, por medio del cumplimiento de la ley, demostraban lo que ya eran. Demostraban que eran un pueblo de un Dios santo, de un Dios todopoderoso. Por medio de la ley cumplida, ellos debían demostrar eso, inclusive deberían ser luz para las otras naciones. ¿Sí? Entonces, esta parte es interesante, mis hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece aquí? De pronto alguien tiene alguna duda que salte aquí en este tema de la ley mosaica, del pacto mosaico. Ujú. Creo que está bien clarito, ¿no? Súper claro. Seguirán tomando sus apuntes, hermanos, para la actividad. Muy bien, pasemos al pacto con David o el pacto davídico. En algunas ocasiones se le llama así, pacto con David o pacto davídico, ¿cierto? Y este pacto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7. Se hace alusión también en Salmo 89. La promesa a David habla de un reinado que perdura. Es decir, habla, aquí el autor muestra cómo esto integra las promesas patriarcales. Es decir, como les dije anteriormente, va sumándose, ¿no es cierto? Va sumándose lo que ya anteriormente había hecho un pacto con Abraham. Por ejemplo, el pacto abrahámico se suma lo que tiene el pacto mosaico y ahora suma eso a lo que tiene el pacto davídico, donde aquí se le promete un linaje duradero y un trono que es establecido en la tierra de manera perpetua, ¿no es cierto? Es un trono que no tiene fin, si ustedes estudian este pacto. O sea, eso es lo que se le promete a David, ¿no es cierto? Ahora, el trono es una promesa divina, pero los descendientes de ese trono deben cumplir algo. Aquí hay una condición que deben cumplir, ¿no es cierto? Ellos deben mantener la fidelidad, ¿no es cierto? Deben mantenerse puros, limpios, sin mancha, ¿no es cierto? En el caso de que fallen, dice el pacto que serán retirados del reino, ¿no es cierto? Habrá una corrección, los castigará duramente, dice este texto. Así que eso es importante con este pacto davídico. Se promete un linaje duradero, eterno, que será establecido, que Dios mismo tomará ese pacto, ese reino y lo hará perdurar para siempre. Y eso creo que es lo más relevante de este pacto. De pronto, ¿alguna pregunta en cuanto a este pacto davídico? Ujú. Muy bien. Vamos a ir avanzando un poco más. Hablemos aquí del nuevo pacto de Jeremías. Este es el nuevo pacto. Aquí
Esto lo pueden encontrar ustedes en Jeremías 31, del 31 al 34. Anuncia un nuevo pacto en el que la ley no estará solo escrita en tablas, es decir, en esas tablas. Acuérdense que va tomando de los pactos anteriores como base, ¿no? No habrá esas tablas ya de la ley escritas en piedra, sino que estarán escritas interiorizadamente en los corazones, es decir, estarán directamente escritas en los corazones de aquellos que son pueblo del Señor, ¿cierto? Ese es el nuevo pacto que se menciona en Jeremías capítulo 31. Entonces, el autor del libro resalta que se trata de una interiorización. ¿Qué quiere decir esto de interiorización? Quiere decir que el Señor ama más que tengan una relación personal con Él, más que solamente puedan cumplir normas y reglas y ritos y rituales y sacrificios y holocaustos y todo. De hecho, el Señor llega a un punto donde dice, estoy cansado de sus ofrendas, de sus sacrificios, de sus holocaustos. Y lanza una frase que él dice, obediencia quiero más que sacrificios. El Señor busca que establezca el pueblo una relación personal íntima, directa con el Señor. Ya no por mandato de una ley o por mandato de las tablas de la ley, sino porque el ser humano interiormente lo conoce a Dios porque mantiene una relación personal íntegra con el Señor. Ahora, dentro de ese pacto hay algunas iniciativas, como por ejemplo el perdón completo, el perdón pleno de los pecados. Y es un alcance también universal. Eso quiere decir que todos los seres humanos, no solamente el pueblo de Israel, sino que todos los seres humanos pueden ser beneficiarios de este pacto, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros ya podemos ver que este nuevo pacto tiene un alcance mesiánico, porque menciona o de alguna manera hace alusión al Mesías, hace alusión a Jesucristo como el Mesías, el único que puede y pudo, de hecho, dicho sea de paso, cumplir con este requerimiento para este nuevo pacto. ¿Qué les parece, mis hermanos? Hemos hablado de estos tres pactos y uno más que es el nuevo pacto, que está dentro, en su archivo lo van a encontrar como dentro del pacto davídico que se menciona, pero yo lo quise sacar un poco como el nuevo pacto para que hacer una pequeña diferencia entre los pactos anteriores y el nuevo pacto que se menciona en el Antiguo Testamento con un alcance mesiánico, un alcance de cumplimiento al Nuevo Testamento, también en Jesucristo. ¿Qué les ha parecido estos cuatro, mencionemos así, cuatro pactos que hemos estudiado brevemente? Pastor, importante este tema porque, bueno, yo veo que Dios no viene a preguntar si queremos o no queremos dentro de este tipo de pactos, ¿no? O sea, en esa época, pues, es lo que decías, es que esto tiene que ver con pacto, o esto es el reglamento del pacto, o esto tienes que hacer, y ya, o sea, no le decía, no le preguntó a Noé, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con lo que voy a hacer? Sino él establecía sus leyes, establecía todos sus decretos, y eso se tenía que hacer. Entonces, esto yo creo que es muy importante también en esta época, ¿no? Relacionando porque realmente la palabra es escrita para que sea cumplida, igual que el pacto, igual que todo lo que Dios ha escrito. Sin embargo, nosotros ahora como justificándonos como seres humanos débiles y de pronto no como seres corruptibles que somos, ¿no? Nos justificamos y se nos hace tan difícil cumplir la ley, tan difícil cumplir lo que Dios nos manda, pero estamos en el proceso. Y yo digo gracias a Dios por estos pactos porque son actos que el Señor por misericordia tuvo con su pueblo. Amén, pastor. Amén, amén, mi hermana. Muy bien dicho. Gracias. Bueno, pasemos un poquito acerca de poner un poco más lo que ya habíamos dicho, solamente agregar algo más de detalles y para que ustedes
en la lectura que van a hacer lo encuentren así. Ah, está la condicionalidad y la incondicionalidad de un pacto, ¿no es cierto? Es decir, hay dos dimensiones. Ah, dos dimensiones. El autor nos advierte en que no debemos nosotros solamente decir, bueno, esto es solamente parte de Dios, esto es solamente un pacto, solamente condicional o incondicional porque Dios así lo ha dicho y el pueblo no tiene que hacer nada, o llegar al otro extremo de decir, no, es solamente el pueblo tiene que hacerlo, como a veces erróneamente, permítame ilustrar, a veces erróneamente pensamos, no, es que el pueblo de Israel tiene que cumplir hasta el último de las líneas para poder entonces llegar a ser pueblo de Dios. No, ellos ya eran pueblo de Dios y ellos demostraban que eran pueblo de Dios por medio del cumplimiento del pacto, de los lineamientos que ya tenían hechos, ¿no es cierto? Entonces, esto nos advierte, hay promesas que Dios garantiza por su iniciativa. Esos son los incondicionales. Pero también, a ver, pongamos un ejemplo de esto. El pacto que hizo con Noé mismo, el hecho de no volver a destruir la tierra con agua. Y hay también estipulaciones que regulan esa continuidad de las bendiciones, a lo cual se le conoce como condicional. Entonces, tenemos esos dos tipos de pacto, los incondicionales y también los condicionales, ¿no es cierto? ¿Qué podemos aprender de aquí? Que es algo balanceado, ¿no es cierto? La confianza, la promesa, Dios pone la promesa, ¿no es cierto? Habrá bendición, ¿no es cierto? Habrá bendición, habrá prosperidad, habrá cuidado, habrá protección, etcétera, etcétera. Pero también hay una contraparte que nosotros o que el pueblo que está aceptando ser parte o tener ese pacto con el Señor debe cumplir. Entonces, no es un pacto nunca solo incondicional o solo condicional, sino que siempre hay la parte que hace Dios y la parte que debe hacer el Hijo de Dios también. ¿Sí? A eso quería llegar. Es como, permítame ponerle un ejemplo ahorita que estamos en matrículas. Ah, es como en la universidad. Vamos a decir un ejemplo normal cualquiera. A la universidad le decide otorgar a usted el 60% de una beca, ¿sí? De descuento. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición más común cuando se otorgan estas becas educativas? Que deben mantener las notas arriba, ¿no es cierto? Ser los mejores dentro de la clase. Entonces, mantener siempre un promedio alto en calificaciones. Es exactamente lo mismo acá, ¿cierto? El Señor promete bendiciones, prosperidad, habrá paz, ¿no es cierto? Etcétera. Pero también hay algo que nosotros debemos hacer. Debemos ser fieles. Debemos estar siempre cimentados en la palabra del Señor, resguardados en Él, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Ajá. Muy bien. Ah, sí, al final, por los que llegaron un poquito atrás, al final para que se haga registrar la lista. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir acá. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas, historia y seguridad que tenemos aquí? Bueno, el pacto convierte estos sucesos concretos en puntos decisivos de una historia. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo del Éxodo. Pongamos como ejemplo el Éxodo. Dios coge ese espacio de la historia. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo cuando cuando ellos salieron del Éxodo? ¿Qué había pasado ahí? Bueno, lo que sucedía era que el pueblo de Israel estaba, bueno, José, que era el patriarca, ¿no? Que los llevó a la tierra de Egipto, ya había muerto, ¿no es cierto? Y los reyes que vinieron después de los gobiernos en los que estaba envuelto José, ya olvidaron los pactos que tenían o los acuerdos que tenían con el pueblo de Israel. Y ahora empezaron a ser ásperos, a ser duros con ese pueblo extraño. Ellos decían, si este pueblo que ya es numeroso
se sigue multiplicando y un día de estos decide rebelarse en contra de Egipto, pensaban los egipcios, ¿no? Fácilmente y peor aún si se llega a aliar con otro, con un enemigo de ellos, los pueden destruir brevemente. Y por eso empezaron entonces a, a maquinar todo esto. Impusieron trabajos muy duros, pesados, los castigaban mucho al pueblo de Israel. En medio de todo ese proceso histórico, ¿no es cierto? El pueblo se vuelve a Dios, se acuerda de Dios y clama al Señor. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Que el Señor escucha el clamor de ese pueblo, ¿no es cierto? Y así es como va tomando sentido esta historia. Entonces el Señor decide sacarlos de Egipto, de esa esclavitud, tomando solamente como ejemplo el Éxodo, por cierto, hasta el tiempo en cuando ellos ya salen y cruzan el Mar Rojo en seco, ¿no? Entonces, miren que esta parte es importante. Dios dirige la historia. El pacto da sentido a la historia del pueblo de Israel, porque el Señor varias veces le dijo, ustedes son una nación pequeña. No los escogí a ustedes porque sean nación grande, sino aún siendo la más pequeña de las naciones, las escogí, dice el Señor, por misericordia, ¿no? Entonces, es el Señor quien por medio del pacto da sentido histórico a la nación. Ahora, permítanme hacerle una pregunta a ustedes para ir un poco contextualizando, aterrizando más la idea. ¿Qué cambia en su familia, en su vida? ¿Qué cambia en su comunidad cuando la historia de su persona propia, de su familia, de su comunidad, tiene un fin definido por Dios? ¿Qué cambiaría? Sueñe un poquito. ¿Qué cambiaría si su comunidad, si toda su familia tuviera un fin definido por Dios? Es decir, Dios le promete esto, le dice esto, allá vamos a llegar, a ese lugar vamos a llegar. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cree usted que cambiaría si nosotros decidiéramos o si todos los miembros de nuestra familia decidieran visualizarlo de esa manera y abrazar la promesa de Dios, ¿cierto? La salvación que viene por parte del Señor. Abrazar eso. De pronto yo pienso que mi familia sería diferente. Pienso que muchos de ellos que hoy en día viven la vida alejado del Señor en su manera de pensar, en su forma de vivir, sería diferente si ellos tuvieran a Dios presente, si ellos supieran lo que Dios tiene para ellos en el futuro. Ahora veo a mis vecinos, muchos de ellos hacen fiestas y parrandas, toman y todo lo demás. ¿Cómo sería la vida de ellos si ellos realmente entendieran? ¿Cómo sería la historia de la vida de ellos si ellos comprendieran que Dios tiene un plan maravilloso para ellos y decidieran abrazar ese plan maravilloso para ellos? En el momento en que ellos decidieran que Dios tomara el control de su vida, su historia tomaría un curso diferente. Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Se da cuenta? Tal como nosotros, en algún punto, quizá no todos, pero la mayoría de nosotros en algún punto estuvimos perdidos en el mundo, ¿cierto? Pero hubo un momento en el que el Señor tocó la puerta de nuestro corazón y abrimos nuestro corazón a Él y nos entregamos a Él. En ese preciso momento, la historia nuestra empezó a cambiar de curso. Es decir, la historia cambia de sentido cuando el Señor es el que establece un pacto con alguien, con un pueblo y va cambiando históricamente, va cambiando la historia de esa persona o de esa nación, de esa comunidad, de esa iglesia, va cambiando, de esa familia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? Esta parte de la historia. Sí, realmente, pastor, muy interesante, o sea, también dirigiéndola a la manera en la que podemos ver si
si realmente tomamos la decisión de seguir a Dios, si es que también tomamos la decisión de poder impactar la vida de nuestra familia, de nuestros vecinos, del barrio en general, y si ellos tomaran la decisión, o sea, cambiaría totalmente todo. Como dice, o sea, ya no, ellos ahora en el mundo lo que ven bueno es poder hacer fiestas, es poder vivir en el mundo y para el mundo y las cosas que conlleva eso, pero cambiar una vida donde realmente ellos puedan ver qué es lo que Dios tiene preparado para ellos, qué es lo que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Eso es lo más maravilloso y que, o sea, la gente muchas de las veces no lo entiende y como decía, no, nosotros también vivíamos en esa parte del mundo muchas de las veces alejados e ignorando muchas de las veces a Dios. Eso pasa. Ujú. Perfectamente, exactamente. Así mismo fue. Mire, en esa misma historia del exilio, ¿cómo cambió la historia de ellos? De ser un pueblo oprimido, de ser un pueblo que estaba sufriendo, llorando, ¿no es cierto? Bajo opresión, bajo látigo, con cargas muy pesadas, muy duras. Clamaron al Señor por liberación y, y empezó a cambiar su historia, ¿no es cierto? Empezó a cambiar el curso de la historia, porque Dios puede hacer eso. Y esa es la idea con esto del pacto. Muy bien, vamos a ver algunas implicaciones también teológicas, pero a la vida comunitaria, aplicadas a la vida comunitaria y también a la ética. Bueno, aquí el autor nos recuerda que la meta del pacto es conocer a Dios, y eso nos habla en Oseas capítulo 6 verso 6. Dios quiere que le conozcamos a Él. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Acordaránse de ese texto bíblico, Oseas 6, capítulo 6, versículo 6, ¿no? Entonces, es interesante cómo el Señor lo dice ahí. Entonces, el pacto hace posible una ética que impregna la vida cotidiana de la persona que ha pactado con el Señor. Y déjeme decirle algo que eso era el objetivo con el pueblo de Israel. Ellos debían ser luz para sus pueblos vecinos. Ellos con su manera de vivir la ley o las directrices que Dios le había dado al pueblo, las instrucciones, dicho sea de paso, eso significa la ley, la Torá, son las instrucciones que Dios le ha dado al pueblo. Entonces, ellos debían con esas instrucciones vivir de tal manera que los pueblos vecinos pudieran estar maravillados y pudieran tener el deseo, el anhelo de conocer al Dios, a Jehová, al Dios de Israel. También para nosotros, hermanos, que vivimos precisamente gozando del nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo, también a nosotros se nos pide eso. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere rituales, Dios no quiere ofrendas, Dios quiere que le conozcamos a Él, ¿cierto? Y ese conocimiento de Él, es decir, no el conocimiento mental o, ¿cuál es la palabra? Intelectual, sino el conocimiento interno, espiritual, ese conocimiento personal, completo de Dios. Ese conocimiento, esa relación que tenemos con el Señor, transforma nuestra vida a tal punto que es evidente en la comunidad donde nosotros vivimos de que algo sucede en nuestra vida, que somos diferentes, que no somos lo mismo que las otras personas. Y eso debe impactar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Así que debemos priorizar que Dios transforme nuestros corazones, que Dios transforme nuestra vida, no basarnos mucho en las conductas, es decir, a veces tratamos de ser primero afuera y luego adentro. Es al revés. Primero tenemos que mantener una relación profunda, íntima con el Señor en lo profundo de nuestro ser, y eso se irá evidenciando al exterior, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Se irá siendo evidente eso. Amén. ¿Qué les parece, mis hermanos, esta parte? Bien interesante, ¿no?
muy bien. Permítame ir avanzando aquí, de donde está la actividad. Ahora sí, yo creo que 20 minutos va a ser muy poco para algunos porque van a tener que leer 2 capítulos, a menos el grupo 3 va a tener que leer como 5 capítulos, pero no se preocupen, hermanos. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la idea con esto? Personas 6 y 26. ¿Cuál es la idea con esto? La idea con esto es que cada uno de ustedes, de los grupos que van a estar, pueda extraer estos, ¿qué sería? Estos datos de la lectura que está siendo asignada. Primero van a extraer cuál es el pacto, con quién está haciendo pacto, ¿no es cierto? Bueno, si es el pacto con Noé, si es el pacto con, no sé, con quien sea que está haciendo el pacto, con Moisés, con David, no sé. Ya. ¿Quién inicia el pacto? ¿Lo inicia el Señor o lo inicia la persona o el pueblo? ¿Qué alcance tiene? Si es un alcance solamente para el pueblo en ese momento o tiene un alcance más allá de solamente ese momento. ¿Qué señal podemos encontrar de ese pacto? Ahí mismo el texto lo va a arrojar, lo va a decir. ¿Qué señal, no es cierto? Se pone ahí por señal de el cumplimiento de ese pacto. ¿Y qué condicionalidad? ¿Es un pacto condicional o es un pacto incondicional? ¿Sí? Entonces, ¿están listos, hermanos, para esta actividad? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pastor, con esto Ujú. de quién inicia, o sea, yo no tenía entendido que había opción, o sea, yo pensaba que Dios era el que siempre iniciaba, o sea, si hay opción de que el pacto pueda ser iniciado por una persona. No hay opción, pero esa es la idea, que ustedes lo puedan Ah, ya. leer y visualizarlo es la idea, Ok, Andela. Es ok. como algo medio tricky ahí. Sí, nada más. Ok, en esa parte. Listo. Más allá de pronto alguna pregunta, una duda que surja. Creo que no hay, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que hicimos el otro día. Am, Voy a elegir aquí 3 grupos, voy a hacer. ¿Cuántos grupos son? A ver, déjenme. Está para 5 grupos, pero creo que no estamos 5 para 3 personas sería. Bueno, voy a hacer lo mejor que puedo. Pastor, Juan Carlos y Yolanda nos podemos separar en este momento para que haya grupos un poco más extensos. No sé si Lady y Fausto pueden hacer lo mismo. A mí, mi hermana, si ustedes dicen sí, sí, no habría problema. O Está está bien, bien, pastor. por ejemplo, también podríamos hacer, perdón, podríamos hacer esto, podríamos ponerle a ustedes que están 2 a uno más Ah, ahí está bien. Ajá, está para, bien, sí. Ajá, para que, Y no demorar, sí, está bien. sí, sí, también. ajá. Y ya, entonces Pastor, voy a ir, una más del anfitrión siempre hace solo. así, así es. Eso vamos a hacer la más corta con usted. A ver, vamos a ver. Ah, necesito 3 salas. Vamos a hacer. A ver, estamos aquí. Ya, en la sala número 2. Ya, sala número 3. Byriton, tú puedes unirte a algún grupo por WhatsApp. No sé si es que es prudente para que no hagas solo. Ahí También está, mis podrías. hermanos. Ujú. Ya, vamos a tener. Bueno, hagamos lo que. Bueno, vamos a hacer 3 grupos. Am, sí, vamos a tener 20 minutos. Bueno, tengamos 30 minutos mejor. Ya, vamos a ver. Si nos falta el tiempo, pues les dejo un poquito más. Ahí está, mis hermanos. Ya pueden unirse al grupo. Am, Pueden ir uniéndose a su grupito. Yo voy dejando en cada uno las, la que le toque. Sí. A ver, grupo 1, Génesis 9.
Ya. Aquí lo dejé, mi hermano. Sí. Está nuestro hermano Carlos. Justamente para que trabaje con usted, mi hermano Byron. Ella, pastor, entonces yo trabajo con el hermano Carlitos ya. Sí, aquí justo quedó uno, entonces ahí está, su compañero. A ustedes, hermanos, a ver, como están solamente dos, le voy a dejar aquí para Pastor, ustedes. ahorita se acaba de conectar Fer, no sé si es que Ya, puede trabajar también. chévere, mejor también, perfecto. Adelante, ahí para que trabaje también con nuestra hermana. Ajá. Dios les bendiga, mis hermanos. Mil disculpas, estimado pastor. No hay problema, hermana. Ahorita ahí estamos haciendo una actividad. Entonces, yo les voy a asignar, a ver, está nuestro hermano Samuel, hermano Carlos, hermana mire, se hizo el grupo hasta más grande, y hermano Byron. Amén. Entonces, están bendecidos ustedes. Amén, Ustedes pastor. hagan ustedes, por favor, el Génesis 9. Ya, ese hagan ustedes. Van a hacer ustedes el grupo para que haga Génesis capítulo 9. Eso háganle ustedes. Génesis capítulo 9. Y ya ahora sí me voy a los grupos porque ya me deben estar esperando. Ah, Amén, ñaño Byron. Amén, mis hermanos. Comencemos. Nos tocó Génesis 9. Ya. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo me ¿Cómo salí estás, de un grupo, Chamolín? pero bueno, no sé. Dios te bendiga. En mi carro, en raza. A ver. Hagamos entonces el capítulo 9, entonces nos toca. Amén. Amén. Ya. Eh, ¿Quién iría cogiendo los apuntes? Apúntense. A ver. Ñaña Fer me puede nos ayudar para que nos esté leyendo así mismo. ¿Quién? Yo, La Fer. Dios les bendiga, hermanos. Yo con mucho gusto, pero si me indican qué tenemos que hacer. Ya. Y verás, Amén. Fer, ya te mando una foto al WhatsApp. Ya. Entonces. me voy con el grupo y sería con el grupo número 2. No hay. Ya. Uy, comencemos, mis hermanos, entonces. Ahí te mandé, Fer, no sé si le puedes ver. Ya la veo ahorita. A ver. 6 puntos toca sacar, ¿no? Sí. No, 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos. Porque nos toca extraer el pacto, quién inicia, el alcance, señal, medio y condicionalidad. Condicionalidad. ¿Sí le pudiste ver, Fer? Sí, sí, sí. Ya. Ya la tengo. Entonces, eso, eso vamos a hacer. Tenemos que hacer, a ver, tenemos que desarrollar eso. No sé si, ¿qué les parece si nos dividimos? Como es un solo capítulo, nos dividimos los puntos. Por ejemplo, uno extrae lo que es el pacto, quién inicia, el alcance, señal o medio y condicionalidad. No sé si te parecería mejor. Leemos y vamos escogiendo. Sí, mejor. ¿No? Sí. Ya, es mejor así entonces, sí, 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 tiene razón. O sea, ¿cuál es el pacto? O sea, la condición. El número 3. ¿Qué estarán? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra.
el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son, vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve. ¿Ya que le leemos cada 5 versículos para poder ir leyendo todos o cada uno interiormente? Sí, sí, no, no, cinco cada uno leamos en voz alta para poder ir así mismo desarrollando aquí mismo una sola y que la Fer nos ayude cogiendo los apuntes. Así como dijo Amén. el Ya, muy bien. Chamolín. Yo empiezo, Ya, yo ya empieza el empezaría con Chamolín. los primeros 5. Ya. Ya, ¿me puede repetir la cita bíblica, Bairito? Por favor. Es Génesis 9, Chamolín. Génesis 9. Ya. Esto sería el pacto. Listo, dice, Dios confirma su pacto. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar. Tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Amén. Mi hermano Carlito, si nos puede ayudar con el capítulo 6 al 10. De versículo 6 al 10, amén. Sí. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Amén. Entonces, continúo yo entonces. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Fer, si nos puedes ayudar del 16 al 20. Por. Claro que Fer. sí, bueno, estaba tomando nota del pacto. Es que justo esa parte era la precisa. Del pacto. Del 16 ¿a cuál? Al 20. Al 20 ya. Listo. Dice, estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. ¿Sigo el 18? Hasta el 20, Fer. Ah, ya. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
Listo, hasta ahí está el 20. ¿Sigo? Chamolín, si nos puedes ayudar del Ya. 21 al 25. Claro que sí, ahí voy. Dice, cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado, a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito seas, perdón, sí, hasta ahí. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Amén. Mi hermano Carlito si nos puede ayudar culminando los versículos que faltan. Amén. Desde el 26, ¿no? Sí, desde el 26 hasta el 29. Amén. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Can su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canán su siervo. Y vio Noé después del diluvio, vivió Noé después del diluvio 350 años, y fue todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Amén. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la primera parte? El pacto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el Es pacto? el Sí. primer punto que nos toca extraer. Sí, mis hermanos, les comento un poco y ahí me dicen ya si le añadimos algo adicional, ya, porque de lo que estábamos leyendo estaba tomando nota. Dice primero el pacto, ¿no es cierto? Esto empieza en el versículo 12 que dice, Asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que esté con vosotros. Y finaliza hasta el versículo 16. En esto le puse que el Señor ha puesto un arco en las nubes para acordarse del pacto que estableció como perpetuidad sobre todos nosotros y sobre todo ser viviente y de que no va a haber de nuevo un diluvio. Pero ahí me comenta si le añadimos algo más. No sé si será desde el 8 porque dice Ah, aquí a habla, o ver. sea, ¿quién habla? No, Dios habla, o sea, Dios inicia Ah, el pacto, sí, tiene razón. porque Dios habló ahí a Noé. Sí, sería desde el 8 hasta el 16, ¿no, hermano? ¿No es cierto? Sí. No, porque ahí el 16 ya está iniciado también. ¿Quién inicia el pacto? Bueno, ahí también sería quién inicia el pacto en el 8. Recién, En quién el inicia el 8. pacto sería ahí en el 8 porque Dios inicia. Dios O es sea, el que inicia el pacto. ya, Sí. ese sería el versículo 8 creo yo. ¿Y cuál es el Sí, pacto que dice, he aquí yo desde el 9 comenzaría, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros? Desde el- O desde como dijo María Fer, desde el 13 tal vez. Desde, desde el ¿Desde el 12 13? vi, porque dice, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con El vosotros. pacto sería el 8. En el 8 sería quien inicia el pacto. Sí, 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 mi El hermano. 12 ya es la señal del... sí, el 8 es el que inicia el pacto, porque dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Ya, y el 12 ya Claro, sería... quien inicia es Dios. Ya, sí. Pero Ujú. el pacto yo creo que es el 11. O sea, la primera pregunta que dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con las aguas del diluvio. O sea, ese sería, ¿cuál es el pacto? El versículo 11. Desde el Bueno, 11 al 13 me parece. Sí, no.
Porque la señal está otra. ¿Cuál es la señal? El arco. Es el arco iris. Ajá. De aquí ya estaba. Ah, sí, tienes razón, mi hermano. El 11 es el pacto y el 12 es la señal. Ujú. ¿Qué opinas, Chamolín? Quería ponerte el puerto. Entonces quiero ver si tú me puedes acolar a ver cómo. Sí, sí, estaba bien. Eso. Justo estaba bien eso. Y pongo a hervir la rema. Pruébale a Entonces, hacerlo en TikTok. Porque yo estoy sin... Estamos, entonces, estamos con el pacto, entonces. Ya, el pacto es Dios no volverá pongamos a la destruir la primera, tierra. pongamos. ¿Cuál es el Sí, pacto? la primera. Pongamos el, Versículo 11 sería, ¿no es cierto? sí, el Ya, 11. Sí. de acuerdo. Versículo 11. Es el pacto. Ujú. ¿Quién hizo el pacto? Dios. ¿Quién inicia el pacto? Dios, en el versículo 8. 8. Dios con sus hijos y a toda la creación. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Del 8 al 10 sería o hasta qué versículo pondríamos? Al 10, Al 10 creo yo. del 8 al 10, Hasta hasta el 10, ¿sí? Hasta el 10. Sí, porque el 11 ya incluiría ese estaría en el alcance, en el tercer punto. Ujú. Ujú. Entonces estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, viviente que esté en vosotros por siglos perpetuos. Ujú. Entonces en el alcance sería ya el 11, el 11 hasta el 12, los dos versículos. Carpool. Me parece que el 12 más bien es porque dice, a ver, Porque estableceré mi pacto. desde el 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas, porque nos dice el alcance, dice, ¿no es cierto? El tercer punto. Pero ese más bien me parece a mí el pacto, como dijo el hermano Carlitos. Mm. Entonces, solo el 12 entonces. Sí, porque dice, con todo ser viviente que está con vosotros, ¿cierto? Sí, y por siglos perpetuos. Entonces, solo el 12 entonces, ver. Ujú, ya la... ¿Cuál sería la 12? ¿El alcance? El alcance. A ver, el alcance. El alcance, bueno, verán. El alcance sería, o sea, ¿con quién nomás alcanza el pacto? Porque aquí desde el 8 dice aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Y desde el 9 casi sería el alcance. Porque dice aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, o sea, para todo esto alcanza el pacto. Y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua. O sea, esta es mm, o sea, este es el pacto, el 11 sería el pacto, ¿no? O sea, porque el alcance Mm. sería desde el 9. Y aquí que yo Ujú, establezco mi sí, pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, hasta el 10.
y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con Claro. vosotros, desde todos salieron del arca. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne. Y dijo Ujú. Dios, esta es la señal del pacto. Es la señal ya, o sea, el arco Esta es la iris. señal. Ujú. Hasta el, Entonces sería del 9 hasta el 11 sería. sí, ese sería el alcance. Sí. Estamos ya con cuál es el pacto, quién inicia y el alcance. Faltaría la señal también tenemos, ¿no? El arco iris. Sí, Sí. Faltaría qué condiciones, o sea, las condiciones que pone el Señor. El pacto es incondicional, no depende de la conducta humana. Dios promete cumplirlo sin condiciones, porque no nos da ninguna condición. Claro, no, pero condiciones se ha de haber acá. ¿Y será que cuando hagas venir las nubes sobre la tierra se No, pues deja? Pastor, cuando ya dice que la seguimos, señal será, pastor, y creo que no saben los hermanos que ya estamos en la, Regresamos a la sala. ya regresamos a la sala general. si les vimos. Muy bien, muy bien. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Muy poco tiempo, pastor. Sí, eso siempre es el tiempo, es nuestro mayor obstáculo a veces. Bueno, pues a ver, vamos comenzando con cada uno de los grupos. Vamos a hacer un minutito por cada uno. ¿Cómo son solamente decir los datos nada más? Entonces, ¿qué encontraron ustedes? No, no hay que dar mayor explicación ni nada, solo los datos nada más. Ok. Así que, bueno, vamos con el grupo número uno, un representante. Listo, mi hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a empezar. A nosotros nos tocó la lectura de Génesis capítulo 9. Ya, básicamente en este capítulo nos habla acerca del pacto que el Señor hizo para no volver a establecer el diluvio. ¿Sí? Entonces le fuimos sacando de acuerdo a las preguntas. Dice el pacto. Está en el versículo 11 y básicamente el Señor dice que establece el pacto con nosotros y no volverá a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio y no habrá más diluvio para destruir a la tierra. Ese sería el pacto. Luego nos dice quién inicia el pacto. Eso está desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Entonces, bueno, en el versículo 8 nos comenta que dice que también dijo Dios a Noé y a sus hijos. En el versículo 9 dice, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Acá alcanza. Entonces, ahí tenemos justamente como nos dice el hermano Carlitos, tenemos el alcance. Entonces, desde ¿quién inició el pacto? Fue Dios, como vimos en el versículo 8. Y a partir del versículo 9 vimos el alcance. Y nos quedamos ahí de pronto, la mayoría de los hermanos de escucho estábamos revisando acerca de las condiciones para establecer este pacto. Y estábamos revisando que no Ya tenía también tenemos ninguna acá. condición. La, Ay, mi se- hermano Carlitos de pronto. la señal sí tenemos, también, hermano. Ah, sí, tiene razón. En cuanto a la señal se encuentra en el versículo, desde el versículo 12 hasta el versículo 14. ¿Sí? Que dice que es el arco. A esto se refiere al arco iris que vamos a tener en el cielo y que lo vamos a ver. Entonces, el Señor menciona que cada vez que nosotros veamos el arco iris, esto le recordará también al Señor y nos recordará a nosotros el pacto establecido para que no vuelva a haber un diluvio que destruya la humanidad. Y finalmente nos quedamos con las condiciones que estábamos todavía analizando, que básicamente estábamos comentando que no había una condición exacta para poder acceder a este pacto que fue que Dios lo estableció. Ujú. Eso, mis hermanos. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano. Perfecto. Ahora sí,
nos confundimos porque se creó un grupo más, entonces por eso, ya, ahora sí el grupo número uno, sala número uno, mi hermana Yolanda. Amén, pastor. Bueno, nosotros tenemos 1 Samuel capítulo 7, sí, en el cual encontramos el pacto donde Dios promete a David que se establecerá una dinastía eterna, edificará un templo, también le promete, y afirma que el trono, el reino y la casa de David permanecerán para siempre. Entonces, esto como el anuncia que apunta a un futuro reinado del Mesías, ¿no? ¿Quién inicia esto? Indudable, ¿no? Inicia Dios. El alcance, podemos ver que Dios promete que esta dinastía y trono y el reino de David permanecerá para siempre, alcanzando su cumplimiento final. La señal o medio lo hizo por medio del profeta Natán. No hubo ritos ni nada de eso, sino lo dijo literalmente que vaya y comunique. La condición, y bueno, aquí lo que estábamos viendo y nos explicaban, ¿no? La condición de los reyes era que si pecan serán castigados y si obedecen gozarán de estabilidad en la época, ¿no? Sin embargo, esto afectaba a la estabilidad individual de los reyes, pero no anulaba el pacto, la promesa de Dios. Eso creo que hasta ahí era la tarea. Ya, muchas gracias, muy buen trabajo. Ok, vamos con la sala número 2. ¿Quién? Un representante del grupo número 2. Creo que éramos nosotros, ñañita Lady. Sí, Dios les sí, bendiga a los somos hermanos. nosotros. Dios le bendiga, Amén. pastor. Amén. Entonces, a nosotros nos tocaron dos lecturas, el libro de Génesis, capítulo 15, en donde dice que Dios promete a Abraham un hijo. Y pudimos ver que el pacto que vemos allí es el que Dios hace con Abraham, prometiéndole una descendencia numerosa, ¿sí? Que será como las estrellas del cielo. Ese sería el pacto. ¿Quién inicia el pacto? Como hemos visto en los anteriores, siempre lo inicia Dios. El alcance dice que será a ver, alcanza a Abraham y a toda su descendencia. El alcance de este pacto abarca a Abraham y toda su descendencia, quienes heredarán la tierra prometida. La señal es el sacrificio y el paso de la antorcha de fuego que simboliza la confirmación del pacto. La condicionalidad dice la predicción del futuro de la descendencia en tierra ajena y esclavitud, seguida de la liberación. Eso del capítulo 15. En el capítulo 17 tenemos el pacto es entre Dios y Abraham, porque dice que su descendencia se multiplicará y les dará la tierra de Canaán. ¿Quién inicia? Inicia Dios. El alcance, este pacto cubre a Abraham, su descendencia por generaciones. La señal, nosotros establecimos que la señal es la circuncisión de todo varón a los 8 días de nacido. La condición, guardar la circuncisión y todo aquel que no sea circuncidado no gozará del pacto establecido entre Dios y Abraham y su descendencia. Eso, pastor. Perfecto, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muy completo. Y por último, el grupo número 3. El grupo número 3. Buenas noches, hermanos. Bueno, a nosotros nos tocó Jeremías 31 y pues empezando por cuál es el pacto, lo encontramos en Jeremías 31:33, que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, pues quien inicia el pacto es Dios. El alcance es original y directo de la profecía. La promesa de restauración y el nuevo comienzo fue dado al pueblo de Dios. Pues la señal o el medio son las promesas internas espirituales más que las señales externas y físicas. Y la condicionalidad, pues pusimos que era incondicional porque solo Dios pone su parte y no el hombre.
y porque el nuevo pacto es Cristo. Gracias. Ok, gracias mi hermana Dara. Muy bien, muy buen trabajo. Sí, solo para ir ya a concluir este tema, tenerle en cuenta esta parte de acá. El pacto es un don inagotable de Dios y al mismo tiempo un llamado a la fidelidad. Así que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Así de que la persona que hace pacto con Dios debe siempre recordar esta parte de la fidelidad a este llamado. Muy bien, con eso quería pues concluir, queridos hermanos, en esta noche, agradeciéndole por su tiempo, por la oportunidad que tenemos de poder reunirnos. Y ya en unos minutos les envío la hoja de trabajo y también la lectura para esta semana. Eso pues, mis hermanos. Entonces yo les agradezco mucho. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias.